Para mí, este lugar captura la paradoja esencial de la localización de África. Este es el continente más central de todos en el mundo. No lejos de aquí, el Ecuador corta al continente africano en dos mitades que son casi iguales. Ninguna región del mundo es cruzada por el Ecuador de la misma manera. Este es el continente medio en cualquier aspecto, colocado junto a lo que los europeos llaman el Medio Oriente. Aún así, la mayoría de nuestra gente ha vivido en un relativo aislamiento histórico en sus aldeas. Y ahora, el colonialismo y el subdesarrollo se han añadido a nuestros problemas. El más central de todos los continentes se ha convertido en la periferia de los negocios mundiales. Para los africanos, esto ha sido un problema, pero no siempre fue así. Los africanos, una triple herencia. Escrita y presentada por Ali Amasrui. En los comienzos era el agua, y el agua era Dios. El agua misma era Dios. La naturaleza de un continente. A lo largo de las orillas de los grandes ríos, muchos africanos han creído en lo sagrado de las aguas. Algunos crearon santuarios en su honor. En el Nilo, muchos años antes de Cristo, los africanos construyeron el templo de la diosa del río, Isis. El río más largo del mundo ayudó a los antiguos egipcios a construir la primera y más grande civilización del mundo. Es parte de la historia épica de cómo la geografía puede ser la madre de la historia. Nuestro interés en este programa es ese eslabón entre la geografía y la historia, el orden moral de este continente y cómo ha sido deformado y sacudido por el esquema natural de las cosas. Las líneas costeras del mundo son frecuentemente receptivas a las influencias extranjeras. En la costa oriental de África, los conquistadores han llegado y se han ido, y muchos han dejado huellas. Frecuentemente el impacto occidental es el más obvio, pero no se deje engañar. El Islam afectó los valores africanos miles de años antes que el colonialismo europeo, y diferentes estilos de vida comenzaron a evolucionar.
Los vientos del océano trajeron a África nuevos dioses, nuevos bienes, nuevos juegos. En el Fuerte Jesús, en Mombasa, jugué fútbol siendo un niño. Una vez mi propia familia gobernó a Mombasa desde este fuerte. El fuerte fue construido por los portugueses, conquistado por los árabes y luego por los británicos. Nuestra dinastía duró cerca de un siglo. Fuimos parte de la saga histórica de este puerto. Al ir creciendo, la historia transmitió sus mensajes en más de una lengua. La lengua de mi madre fue el Kiswahili, pero en la escuela en Kenia se nos enseñaba en inglés. Y el almuézin se dirigía a los creyentes en el lenguaje de la adoración árabe. Cuando viví en esta casa, el almuézin era nuestro vecino, y no llamaba a los creyentes desde una minareta. Él venía hasta esta ventana gritando a las 5 en punto de la mañana: rezar, rezar. Rezar es mejor que dormir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cientos de veces recé yo aquí. La mezquita era a la vez un templo de adoración solemne y una academia de educación sagrada. En este lugar aún se escucha el eco de más de 1000 años de aprendizaje muslim. La geografía de mi nacimiento me convirtió en un ejemplo de 3 culturas. La triple herencia de África: África tradicional, el Islam y el Occidente. Para seguir una de esas civilizaciones, tomé un tren de Mombasa en 1955, en la primera etapa de mi viaje, para estudiar y luego enseñar en el Occidente. El transporte occidental redujo las distancias para los africanos y difundió no solo las ideas occidentales, sino las islámicas y africanas también. Nuestro viaje en esta serie de televisión es una exploración de esos 3 legados en suelo africano: la triple herencia. La fuerza de más movimiento en el continente africano es la naturaleza. Su impacto ha sido esencial en nuestra historia. Es ella también la que le ha dado a África un papel único en la historia del mundo. La naturaleza, en su infinita sabiduría, ha hecho de África la cuna de la humanidad. Del mar surgieron las formas de vida simples, pero el continente africano le dio vida al hombre en toda su complejidad. La naturaleza en sí podríamos decir que ha sido un gran excavador en esta región de África, abriéndose paso a través de siglos y revelando capas de vida, generaciones de tiempo. Los restos de algunos de los primeros seres humanos se encontraron aquí. Es muy extraño cómo el avance de la ciencia ha afectado la imagen de África en el mundo. En el siglo XIX fueron los descubrimientos en biología, las teorías, el legado de Charles Darwin, lo que desmejoró las condiciones de los africanos. Fueron degradados a una especie considerada como inferior al nivel humano. Y ahora, en este siglo XX, la arqueología está ayudando a restaurar el balance, pudiendo demostrar que los primeros hombres fueron de hecho africanos.
El ganado pudo haber sido importado en África. El maíz era importado en África, pero el hombre es un indígena de África. El hombre es un nativo del lugar. África es también el lugar de nacimiento de la cultura humana, resultado de la misma naturaleza. Es aquí en donde las instituciones humanas comenzaron. La etiqueta en el comer, la etiqueta del apareamiento, las reglas de conducta, todas evolucionaron de las necesidades humanas básicas. Un código moral de conducta fue emergiendo de una interacción con la naturaleza. Con colores de plantas y piedra caliza, el hombre pintó su cuerpo antes de pintar sobre las rocas. La historia de la estética está ligada a la historia de la cosmética, y ambas comenzaron en África. Pero ¿por qué la madre de todas las culturas siempre fue tan reservada? Bueno, en parte porque las sociedades que emergieron aquí han sido independientes. África no se mostraba a sí misma. La gente estaba muy unida a la naturaleza. Tenían casi una teología de la cercanía que enfatizaba que lo cercano era un tesoro. Una de las fuerzas de la historia moderna ha sido el interés en el horizonte, en lo que yace más allá del horizonte. Es este interés el que produjo grandes exploradores y conquistadores. Cristóbal Colón, Francis Drake, Walter Raleigh, los grandes aventureros europeos que cruzaron mares y llegaron a descubrir nuevas tierras. Una de las lagunas en la experiencia de África ha sido la relativa ausencia de interés sobre lo que yace más allá del horizonte. No ha existido ningún grandioso aventurero que haya surgido en África. Aquí no ha habido ningún hombre que quiera tierras para conquistar. Por otro lado, tal vez de eso dependa la humanidad de África. Su gente se interesa en los océanos exclusivamente porque estos los provee de sustento. No los ven como un medio que les permitiría el subyugar a otros pueblos. Sin embargo, el mar es más que un proveedor. En Senegal sirve para definir los papeles de hombres y mujeres. Una vez más, la naturaleza está unida a la cultura. Por tradición, el hombre africano es el cazador. Confronta a la tormenta y al tiburón. Lo que no es tradicional es restringir a la mujer a la cocina. Estas mujeres son un milagro de versatilidad. Son madres, cultivadoras, comerciantes y negociantes. Todas las mujeres de África son importantes para la economía tanto como el hombre, mucho más que la mayoría de las mujeres occidentales. ¿Quién dijo que su único papel en la vida era ser amas de casa? Ciertamente ningún indígena de África. Durante siglos, el interior de la isla más grande del mundo, África, pudo mantener su privacidad protegida por los océanos, por el clima y por la mitología de ser un continente oscuro y temible. Su medio ambiente fue el que protegió la autenticidad del lugar, impidiendo el paso de las influencias extranjeras, aunque no siempre con éxito.
Fue en el siglo XVII de la era cristiana que un nuevo grito fue escuchado en África. Por primera vez, Allahu Akbar, Dios es grande. Fue un grito que hizo eco de pared a pared, de ciudad a ciudad, de oasis a oasis. Los árabes habían llegado. Niños somalí aprendiendo las palabras de su profeta, retrocediendo 14 siglos. Hay aproximadamente 200 millones de muslims en África. Más o menos la mitad de la población total de este continente. Fue primero en África del Norte donde los árabes proclamaron su fe. Dos procesos se iniciaron. Uno de ellos fue la transmisión del idioma árabe y el otro la difusión de la religión islámica. Aquí en Noráfrica, ambos procesos fueron muy exitosos. El cristianismo, que en ese entonces prosperaba en este oasis, antes de los árabes, desapareció casi por completo. Y el idioma árabe ha cambiado la identidad de nuestro pueblo. Pero los 100 millones de muslims al sur del Sahara han adoptado la religión islámica y no el idioma árabe como su lengua nativa. Recuerdo algo que escuché una vez. Ninguna cultura es una isla alejada de todo lo demás. Por lo tanto, nunca te preguntes por quién reza el almuézin. Él reza por ti. La naturaleza convirtió a la tierra árida en el lugar de nacimiento de una de las grandes fuerzas de la historia mundial. El Islam emergió del desierto de Arabia, inspirado en la poesía de una terrible desolación. Diríamos que el polvo de la historia se lanzó a la búsqueda de este vehículo del siglo XX. Una ruta que ya ha sido usada por las caravanas de camellos para poder cruzar el Sahara. Las áreas secas del Medio Oriente y África son terrenos fértiles para el mensaje de Mahoma. Para los pueblos de las tierras secas, ¿qué es el paraíso sino la abundancia de agua? La imagen del paraíso de Mahoma le abrió paso entre las sociedades sedientas. El paraíso islámico nos promete ríos de todas las clases, el sueño de una fuente natural y clara, la felicidad de una eternidad húmeda. يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح. Si la naturaleza ayudó a difundir el Islam en África, también puso límites, donde los camellos y caballos no podían ir y el Islam debió detenerse. En los lugares donde logró penetrar, hizo que muchos africanos tuvieran su primer encuentro con la disciplina del reloj. Los muslims tienen que rezar 5 veces al día a horas fijas.
Los árabes y africanos no serán puntuales con otros seres humanos, pero es un pecado tener a Dios esperando. Después surgió la cultura de la brújula. Como los muslims deben rezar en dirección a la Meca en la lejana Arabia Saudita, alguien tuvo que averiguar hacia dónde se encontraba. Un nuevo sentido de dirección llegó con el Islam. Pero ¿quién decidió que la Meca no se encontraba en África? Que el Islam no era una religión africana. Es una cuestión relativa a dónde termina el país, un problema particularmente agudizado por el Canal de Suez. Normalmente, el lado occidente del Mar Rojo es visto como África, mientras que el lado oriental es Arabia. Pero ¿quién decretó eso? ¿Quién determinó que la península arábica no era parte de nuestro continente? Pues dos fuerzas muy diferentes fueron de gran importancia en esa decisión. Una fue un cataclismo natural que ocurrió hace 5 millones de años o más, creando el Rift Valley y separando a la península arábica de su continente madre, excepto por el istmo de Suez. Ese fenómeno por sí solo no hubiera hecho que la separación entre Arabia y el continente africano fuera como es hoy en día aceptable y permanente. Fue necesario un factor adicional y llegó la segunda fuerza, el poder europeo. El poder y la eminencia de los europeos en la fabricación de mapas decidió que África terminaba en el Mar Rojo y no en el Golfo que separaba a Arabia de Irán o Persia. El acto final de la historia ocurrió en el siglo XIX. Si el mundo hubiera consistido en la configuración de poderes diferentes, los árabes en los dos lados del Mar Rojo podrían haber construido un túnel o un puente que los uniera, o una carretera de grandes dimensiones que cruzara el istmo de Suez. Pero su mundo era del dominio europeo, y lo importante no era aumentar el tráfico entre Arabia y África, sino el tráfico existente entre Europa y el resto del mundo. Por eso el Canal de Suez fue construido. Aproximadamente unos 120.000 egipcios perdieron la vida durante la construcción del canal. Es curioso que un cataclismo que tuvo lugar hace más de 5 millones de años y que separó a la península arábica del resto de África, había sido completado aquí en Suez, gracias a su canal. El más hermoso lugar en el que he estado en África es el que acostumbran llamar el Congo belga, sin duda alguna. ¿Cuándo fuiste? Fue en 1959, tuvimos que volver para una boda. Recuerdo que el gerente del hotel dijo que debíamos subir a las colinas para poder ver las 6 penínsulas que eran hermosas. ¿O eran 10? Los europeos han llegado ahora a África, la tercera fuerza de nuestra triple herencia. La implacable interacción entre la geografía y la historia continúa. El clima y el medio ambiente son los que determinan en dónde se establecerán y reanudarán sus vidas. ¿Podremos vivir bien a donde vamos? ¿Qué tan alta es la tierra? ¿Qué tan rica? ¿Habrá mosquitos? África Oriental y Meridional eran las áreas favoritas de los blancos. La búsqueda del sueño del hombre blanco había dado comienzo. Niñas, vengan a comer un pedazo de pastel de chocolate. ¿Viste pigmeos ahí?
Sí, claro que los vi. ¿Los has visto tú? No, nunca. Oh, claro que sí. No, nunca te lo Son juro. extraños. Yo tengo fotos de pigmeos. Tienen unos arcos y flechas y colocan un cigarro a distancia, a una gran distancia, y luego los cortan con sus flechas. Y no fallan ni una vez, te lo juro. Las familias británicas crearon su propia estrategia para recrear a una nueva especie británica. Los vientos del mundo responden, repitiendo de una parte a otra. ¿Quién puede saber de Inglaterra lo que solo Inglaterra sabe? Muchas personas han intentado realizar sus sueños, sus fantasías en estas tierras. Este fue también alguna vez el sueño de los judíos. Es curioso pensar, al ver esta imitación del palacio islámico, que pudimos en su lugar haber tenido un verdadero kibutz judío en el mismo lugar. Esto debido a que a comienzos de este siglo, Bretaña ofreció al movimiento sionista partes de Kenia y de Uganda por una colonia judía. Si Theodor Herzl, el líder judío, hubiera aceptado la oferta, toda la historia del siglo XX en el mundo habría sido algo muy diferente. Ay, ya te tengo. Afortunadamente para las relaciones entre judíos y africanos, Israel no fue creado en África Oriental. El movimiento sionista prefirió a Palestina, y así, en lugar de colonizadores judíos, Bretaña importó a otros blancos, generalmente cristianos, inspirados por sueños diferentes y diferentes fantasías. Fue pura suerte. ¿Qué fue lo que hizo que hombres y mujeres europeos ordinarios dejaran sus países nativos para ir a establecerse en tierras distantes, áreas exóticas, a veces casi inaccesibles? Pues conocemos las razones económicas y políticas, algunas de las psicológicas y también las razones climáticas. Lo que es muy rara vez entendido es el imperativo de la estética, el imperativo de la belleza. El hombre es homo estéticus, la única criatura que realmente aprecia la belleza. El árbol espinoso contra el ocaso tropical, el valle y las colinas. Fue este un factor importante para la colonización. Debemos recordar que cuando la colonización tuvo comienzo, fue al despertar de la revolución industrial. Los grandes aserraderos, las fábricas, la horrible cara del cambio tecnológico. Qué verde era mi valle, hace mucho tiempo, y ya no lo es. Los europeos querían escapar de estos cambios. Unos pocos encontraron la solución al estilo de la tradición byroniana, volviendo a la antigua Grecia y a su esplendor. Unos volvieron a la naturaleza, diciendo que la naturaleza no es más que arte desconocido. Y los colonizadores abandonaron el imperio buscando la belleza. Algunos la encontraron aquí, en las tierras altas de Kenia. Los colonizadores blancos fueron los vanguardistas de la fuerza occidental de la Triple Herencia. Ellos simbolizaban un sentido de orgullo patriótico, una búsqueda de privacidad racial, un apetito por el poder y el dinero, una obsesión por las posesiones. Ningún conquistador en la historia ha tenido un impacto cultural más rápido entre sus súbditos que los europeos.
Las sociedades urbanas del país han respondido particularmente a las tentaciones de los apetitos occidentales. Después de todo, ¿qué sería de la moderna Dakar sin el pan francés? Estos son africanos traídos como muslims y seducidos por los sabores occidentales. Senegal ha sido una de las arenas de la competencia histórica entre el Islam y la civilización occidental por el alma de África. Esta lucha por la ventaja moral ha continuado a lo largo de por lo menos 3 siglos. Las calles de una gran parte de la África urbana son testimonio de esta rivalidad, una mezcla de colores y estilos, de culturas y tradiciones. Vestidos occidentales, mantos islámicos y estilos propios de África, todos se fusionan aquí. Una triple herencia en movimiento. El Polonius de Shakespeare nos dice que la apariencia de un hombre, su ropa, proclaman quién es él y lo que es. Desearía que pudiera visitar a la moderna Dakar y probar sus habilidades de reconocimiento. Lo que el vestido proclama es la naturaleza de la sociedad y no la del individuo. Una trinidad de culturas se revela en los barrios céntricos de Dakar. Una trilogía de sueños. El sueño europeo también consistía en el poder. Sus manifestaciones incluían ciudadelas de autoridad. La cerca de hierro que separaba a un pueblo africano de otro se estaba cerrando, mientras los europeos le daban el toque final a los nuevos mapas políticos de África. Pero una nueva generación de líderes africanos pronto enfrentó a las fantasías europeas y los diseños europeos para África. Debemos mostrarle al mundo que muchos han estado equivocados, que muchos de ellos nos han malentendido y que solo por nuestras acciones podrán saber que queremos negociar. Hermanos, creo que ya les he hablado demasiado en este idioma y no es mi deseo el continuar hablando con ustedes en una lengua que no es la nuestra, sino la lengua del colonialismo. Es irónico que en la tumba de Kenyatta en Nairobi, la guardia de honor sea igual a la del régimen colonialista que él mismo censuró. Kenyatta fue hecho prisionero bajo los cargos de dirigir el movimiento anticolonial Mau Mau, pero sobrevivió para ser el primer presidente de la Kenia independiente. No es frecuente que uno se dé cuenta de qué tan breve fue el periodo colonial. Cuando Jomo Kenyatta nació, Kenia no era una colonia inglesa. Su vida transcurrió a lo largo del dominio del Imperio Británico. Él sobrevivió a ese gobierno durante 15 años, gobernando a Kenia por él mismo. Si el periodo colonial fue tan breve, ¿qué tan profundo fue el impacto? ¿Qué tan fuerte? ¿Acaso fue tan pesado como este mármol? ¿O fue tan ligero como esta cruz? Uno de los adversarios de la cultura occidental es el mismo medio ambiente africano. La naturaleza posee sus propios medios para acabar con las fantasías europeas, sus propias estrategias para reclamar a África.
Zaire da testimonio de reliquias de un privilegio racial. Alguna vez los belgas gobernaron aquí. Lo que queda son las ruinas de un lujo colonial. Es casi una celebración de decadencia. Los africanos rechazando la opulencia importada. Una guerra silenciosa entre la naturaleza y el sueño europeo. La confrontación no es solamente entre esta y el occidente. Es también con el Islam, con cualquier fuerza exterior. Y la victoria no siempre está del lado de la naturaleza. En ningún lugar se ve esto más claramente ilustrado que en las actitudes africanas hacia el mundo animal. Desde los comienzos, nuestros primeros vecinos fueron los animales. Se cazaba a unos, se domesticaba a otros, y a los demás se les dejaba en libertad. En la África tradicional, los animales tenían alma, y también podían ser malos o buenos, santos o profanos. Las influencias externas llegaron a cambiar todo esto. Hubo una época en que los manantiales y valles podían ser sagrados, y las montañas tocaban a los dioses. Las fuerzas de la creación y las cosas creadas eran parte de la misma realidad. El cristianismo y el islam trajeron a un Dios que estaba separado del Creador, con su trono en el paraíso, mientras que el hombre fue convertido en rey sobre el mundo animal. El mundo natural era ahora un sirviente del hombre en lugar de un compañero. Los animales estaban destinados a perder su alma. Habitantes del oeste, indiferentes a la religión, también entraron a África. Llegaron con los motivos seculares de una curiosidad científica y una gran ambición. 3 crías, macho, macho, hembra, hembra. 3 crías. Macho. Las teorías de la evolución le han enseñado a estos hombres que los animales son sus hermanos. Los africanos han sabido eso por siglos. El capitalismo sugería obtener beneficio de los hermanos. Los africanos no estaban de acuerdo con esa idea, pero terminaron seducidos por la codicia. Lo llaman elefanticidio. La masacre del elefante. La motivación de la ciencia es la de matarlos para mantener un balance en el medio ambiente. El capitalismo los mata por un interés comercial. La ciencia busca asegurarse de que no haya más elefantes de los que el medio pueda soportar. Las empresas privadas buscan las ganancias, muertos o vivos. Nuestras actividades de comercialización hacia los animales ha dependido de nuestra vanidad. Ahora adornamos nuestros hogares con nuestros amigos. En el antiguo Egipto,
el cocodrilo era sagrado. Ya no lo es más. En la Costa de Marfil es solo un símbolo de estatus para un moderno presidente africano. El Islam no posee animales sagrados, pero el cerdo es profano. No lo comas, no lo toques. Pero su demanda entre los extranjeros en Senegal es tan grande y las tentaciones de la economía tan fuertes que estos creyentes están preparados para sumergirse en lo que el Islam llama Nach, el ritual de la suciedad. Una limpieza especial es necesaria antes de que un muslim ensuciado por el cerdo pueda confrontar a su creador. El código moral del muslim africano se ve profundamente sacudido cuando llega a ocurrir este tipo de cosas. ¿Acaso el antiguo orden de África se acerca a su fin? Hay señales ominosas en el cielo. No son solo los animales los que necesitan una nueva arca de Noé. Nuestros ancestros deben estar molestos por el trato que hemos hecho con el siglo XX. Un trato que traiciona mucho de nuestra herencia. Es realmente lamentable el hecho de que nuestros pueblos no hayan sabido respetar dicha herencia hasta el final. El África tradicional acostumbraba ver al bosque como la morada de los ancestros. Su función religiosa estaba asegurada. La naturaleza tenía un papel político. El movimiento Mau Mau de Kenia usaba a los bosques como santuario. Esta es una de las historias desconocidas de la liberación de África. Algunas personas huían hacia la catedral o huían hacia la misión más cercana. Un presidente africano murió antes de poder llegar a las puertas de una embajada norteamericana. Él iba huyendo. Pero por mucho el asilo político más importante en África en periodos de la liberación ha sido el bosque. Y su capacidad para proveer de refugio, para proveer fruta, es muy grande. Esto se inició de nuevo con el movimiento Mau Mau en tiempos recientes. Los Mau Mau usaban a los bosques precisamente para eso. Fue un periodo en el que los Mau Mau estaban casi sin amigos, sin aliados. Esos fueron los días antes de que la Unión Soviética nos diera su apoyo con armas para los movimientos de liberación, misiles y metralletas. Los días en que los chinos no estaban activos, cuando los traficantes de armas no las vendían para los movimientos de liberación. Los Mau Mau solo tenían a los bosques para sobrevivir en su hora de gran necesidad. Curiosamente, otro ser de la naturaleza se movilizó en su contra. El perro. Era una guerra del bosque en contra del perro. Para los guerrilleros en África, este no había sido el mejor amigo del hombre, sino al contrario. Las guerrillas no podían usar al perro. Eran víctimas descubiertas por él mientras se escondían en el bosque. La confrontación continúa. Dos seres naturales en una lucha entre seres humanos. Y el bosque los provee de refugio, solemne, silencioso, inescrutable. Pero el bosque no posee ninguna defensa al estar atrapado en una guerra entre el hombre y la naturaleza. Y así vuelve a surgir un nuevo desbalance ecológico.
Los africanos siempre han necesitado de leña, pero como la influencia de sus ancestros se encuentra debilitada, su morada ha quedado desprotegida. La violación de los bosques ya no es más un sacrilegio. Los hogares de los ancestros se han convertido en el mobiliario del moderno país africano. El santuario del luchador por la liberación es ahora el margen de beneficios del empresario. Además de esto, está el crecimiento de la población del país. Más hogares que construir, más estufas que encender, más camas que fabricar, más papel para las escuelas, más cunas para los recién nacidos. Podemos matar a los elefantes cuando su población sea muy grande, pero no podemos matar a los seres humanos. Han pasado los días en que había ramas protegiendo este suelo, que evitaban la erosión, atraían la lluvia y proveían de sombra a las plantas. Ahora es como si los árboles muertos se estuvieran vengando, como si los ancestros estuvieran castigándonos, haciendo que el desierto se vaya acercando y acercando más y más cada día. Una terrible lucha ecológica se está originando en África. Una lucha por comida de parte de hombres y animales. Esto alguna vez fue un río. África no posee un mar muerto, pero comienza a tener ríos muertos. Al atravesar esta aldea etíope durante nuestro viaje, no hubo forma de saber cuánta de su gente seguía con vida. Eran fugitivos de las ruinas de su medio ambiente. La sequía es una de las grandes fuerzas de desplazamiento en África. Tal vez ninguna persona en la historia ha cruzado distancias bajo más presión que los africanos. Cuando no es el peligro de la esclavitud, es la peste o guerras imperiales o guerras civiles o la sequía. África, el primer hábitat del hombre, parece ser el último que pueda ser verdaderamente habitable. A finales del siglo pasado, Rudyard Kipling, poeta de la Bretaña imperial, proclamó una misión para el hombre blanco. Aligeren la carga de sus semejantes, detengan las salvajes guerras de paz, llenen las bocas hambrientas y pidan que cesen las enfermedades. La respuesta de Kipling a la enfermedad y el hambre era la colonización, pero eso no logró funcionar en África. Las salvajes guerras de paz continúan. El hambre no ha sido exterminada. Las enfermedades no han cesado. El imperialismo no fue la solución. La muerte ha mantenido firmemente su dominio. Es África la que ha tenido que encargarse de su propio destino. Lentamente al principio, pero se debía comenzar. Si el desierto se extendía, ¿podía detenerse? ¿Podía restaurarse el balance ecológico de este país? Los países como Senegal están intentando la reforestación. El esfuerzo puede ser pequeño,
Pero ciertamente no es demasiado tarde. Estas regiones de África han sido arrasadas por el desierto. África se encuentra ahora luchando por reconstruir el jardín del Edén, por reconstruir el tan deteriorado balance ecológico. Pero también es necesario reconstruir el balance espiritual para prevenir que los valores ancestrales sigan siendo erosionados. Hay un gran lago que se encuentra en un palacio de Etiopía que es utilizado para bautismos colectivos para la renovación espiritual. Es una tradición que data desde la iglesia de los coptos de Egipto. Hasta que el hombre, el medio ambiente y los valores morales se encuentren de nuevo en armonía, la tranquilidad no existirá en África. Los comienzos están ahí, las sequías van y vienen, pero el significado sagrado de las aguas continúa. A través del uso religioso del agua, podría haber una unión entre la naturaleza y el orden moral, una unión entre la tradición cristiana y los antiguos valores del Nilo. Se dice que la oración es a la salvación lo que el agua es a la sobrevivencia. Una de las ironías de la naturaleza es que Etiopía, que es una de las regiones más secas, sea al mismo tiempo el lugar de nacimiento de uno de los ríos más grandes del mundo. Durante siglos, Egipto contribuyó a la salvación de Etiopía a través de la iglesia cóptica, y durante más siglos, Etiopía ha contribuido a la sobrevivencia de Egipto a través de las aguas del Nilo. El Nilo continúa siendo el símbolo fundamental de la renovación física y espiritual. Madre de la primera y más grande civilización del mundo, este río sigue siendo el ejemplo supremo de que la geografía es la madre de la historia, y además es el corazón mismo de los tres legados de África. Una vez el Nilo llevó en sus aguas una canastilla con un pequeño bebé. El bebé fue rescatado por el sirviente de un faraón. Sin aquel bebé, la tradición judeocristiana de hoy en día no habría evolucionado. Sin aquel bebé, el legado islámico que conocemos no habría sido el mismo, porque ese bebé estaba destinado a convertirse en uno de los tres más importantes profetas del Islam. Aquel bebé era Moisés. Esto no quiere decir que el Nilo haya sido solamente la cuna de la civilización egipcia. Ha sido también la madre de nuestra triple herencia en esta historia, en toda su complejidad.